El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Tengamos una palabra de oración. Incline su rostro. Esta serie se llama Sin Pretextos porque hemos considerado la frase utilizada mucho en herramientas de hermenéutica que dice que un texto fuera de contexto es siempre un pretexto. Entonces le hemos titulado a la serie Sin Pretexto. La orden dada por el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, un joven pastor, le dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse y que usa o traza o utiliza o corta o hace trazados de la palabra, dice bien. O sea, hay que hacerlo bien. Como nosotros somos finitos y limitados, necesitamos obligatoriamente la asistencia del Espíritu Santo. Yendo directamente a lo que hemos leído en el capítulo 13 de primera carta a los Corintios, podemos definir o decir que este capítulo es conocido en jergas cristianas, dentro de las iglesias, es conocido como el capítulo del amor. Y si pudiéramos encontrar definiciones de amor, bueno, fácilmente nuestra mente, cuando usted lo ha estudiado, lo ha leído, dice, el capítulo 3 es el capítulo del amor. Y podríamos usar, y se ha usado, el capítulo 13 tal vez en una boda. No sé si lo usaron en su boda reciente, hermano David. Entonces el pastor, el que oficia la ceremonia, le dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, no busca lo suyo propio, no se irrita y todo. Y uno se empieza a poner tiritón al lado de la novia y dice, ¡ay, Señor, todo eso no se envanece, nunca deja de ser! O sea, es complejo, ¿verdad? ¿No será que se está utilizando el texto fuera de su órbita textual? ¿No será que estamos con nuestra idea preconcebida yendo al texto y queriendo utilizar el texto a nuestro antojo? Y eso es demasiado peligroso, por eso es que hay que entrar por esta serie de Sin Pretexto, porque no podemos tener el pretexto que lo oí de alguien, alguien lo dijo, usarlo, si no lo hemos estudiado en su contexto. Porque eso significa estar haciendo el mismo papel que hizo el innombrable. Él lo hizo así. Él utilizó la palabra pronunciada por el Eterno, la tergiversó y fue y engañó a Eva. Luego lo intentó con nuestro precioso Salvador. El Espíritu Santo los lleva al desierto, a Jesús, y viene Él, el innombrable, ¿y qué va a hacer? De nuevo, exégesis del texto. Va a tomar el texto de la palabra del Señor y va a decir y va a tentar al Señor con la propia palabra. Pero sin analizar en su interior este ser innombrable, no calibra en sus palabras que se está refiriendo al verbo mismo, a la palabra misma. Entonces el Señor dice, escrito está. Y ese escrito está quiere decir que Él va a hacer exégesis del texto y lo va a exponer y le va a decir, no, estás equivocado, estás torciendo el texto de su sentido. Este es lo que Dios está diciendo. Entonces, al utilizar el capítulo 13,
lamentablemente muchos lo han divorciado de su sentido escritural. Es cierto que eso lo dice. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no se envanece. Lo dice. Warren Wiersbe dice, el hombre inconverso no puede experimentar la clase de amor definido en el capítulo 13 de Corintios, más de lo que puede hacerle una estatua de mármol. O sea, nadie puede experimentar esta clase de amor por su propia característica personal. Es simpático, es amoroso, tiene buenas ganas, es buena gente. Nadie puede hacerlo. Entonces, al ir a la definición como está expresada, podríamos caer en el error de impulsar a las personas a la meritocracia. Impulsar a la gente al hacer cosas, a obligarlo a sentir lo que no siente y jamás va a poder sentirlo a ese grado. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas y las emociones cimentadas en ese corazón van a ir como las olas del viento y lo van a llevar a usted de aquí para acá, de allá para el otro lado. Porque son inestables, porque nuestro corazón, nuestras emociones son inestables y peor aún están en un corazón imperfecto en una generación caída. Bueno, en muchos círculos de la iglesia también se utiliza este texto como para impulsarnos a las buenas relaciones. Toda la Escritura está hablando, sobre todo en el Nuevo Testamento, de que tenemos que amarnos. El Señor Jesucristo hizo una oración para que la iglesia se amen, que sean uno. Ahora, si pudiéramos nosotros sentir este amor, siguiendo con la lógica de que pudiéramos nosotros generar este amor, no hubiese sido necesaria la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Yo te ruego, Padre, que se amen. ¿Por qué se lo pide al Padre? Podría haber sido un consejo a los discípulos. Discípulos, el camino es peligroso, tienen que amarse, abrácense, hagamos una junta de autoayuda, de autoanálisis, saquemos todos los trapitos al sol, saquémonos, librémonos como se hacen en las juntas, ¿no? Digámonos todas las cosas mal al tiro, digámonos a la cara y perdonémonos y abracémonos. Hubiera hecho una dinámica y los deja todos ahí amándose, ¿cierto? Una dinámica, ya todos soltamos, igual aunque soltó la cosa le quedó dando vuelta ahí. Así que eso pensabas de mí, Hubiera hecho una dinámica. No la hizo, hizo una oración. ¿Por qué hace una oración? Porque claramente esta clase de amor no la podemos generar nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 8, la primera parte. Un mayor sentido todavía sobre esta clase de amor. El amor nunca deja de ser. Es decir, que es un amor que no acaba, que es permanente. Es más, cuando usa la palabra ahí, si usted la analiza en su griego, está diciendo el amor es eterno. Entonces, ¿cómo me va a pedir la palabra del Señor que yo tenga esta clase de amor que no puedo producir porque soy finito, soy limitado? ¿Cómo me va a decir tú tienes que tener este amor si este amor no lo produzco, no lo tengo? Es un amor eterno. ¿Quién podría tener un amor eterno? El Dios eterno. Por eso que Juan, en la primera carta de Juan, dice, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Él es eterno. Por eso que Él dice, en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado. Él nos da este amor bendito. Esta palabra entonces nos da una señal que este amor que está definiendo acá es muy superior a nuestras capacidades.
Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo en estos capítulos que hay en la primera carta, que son 16 capítulos, que los vamos a revisar algunos textos en su contexto, por qué toma tiempo en el capítulo 13 de hablarnos del amor? ¿Por qué es tan necesario que hable del amor y deja un capítulo referido al amor ahí? Ya dije que no es un capítulo aislado, sino es un capítulo puesto en su contexto. Entonces, al explorar esta carta del apóstol Pablo a esta iglesia en Corintio, nos va a permitir comprender el mensaje que Dios está entregando a la iglesia, y al comprenderlo en su contexto, vamos a poder aplicarlo correctamente a nuestra vida y saber qué es lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y qué dice a mi vida en particular. Entonces, como hemos hecho en todos los sermones que ya hemos abordado de esta serie, vamos a dividirlo en dos partes. Primero veamos qué dice el texto dentro de su órbita textual. O sea, el texto no es aislado, no puedo sacar el capítulo 13 y analizarlo fuera, sino tengo que ir a la Biblia y analizar el texto dentro de los 16 capítulos. Es una carta. Cuando usted recibe un mail, usted no va a un párrafo del mail y se queda con eso, ¿verdad? Estimado Señor, le recordamos que y le dice, y ahí usted dice, no, esta frase dice, pero harán un descuento. ¿Pero qué es eso? Saco el descuento de qué? Entonces tiene todo, y claro, me decía, me hacen un descuento si yo pago la deuda, me van a descontar el 50% de los intereses. Entonces tengo que leer todo el mail para poner esa frase dentro de su contexto. No puedo sacarlo antojadizamente, y eso es lo que hacemos, lamentablemente, o se hace muy a menudo en muchos círculos de iglesia, sacar sus textos fuera de contexto, que es un tremendo peligro, porque puedo ocupar 45 minutos de un sermón diciendo nada. Y teniendo a las personas que han prestado sus oídos para escuchar palabra de Dios, haciéndole o traspasándole mis ideas. Y mis ideas no provocan cambio. Mis ideas no provocan nueva vida. Mis ideas no provocan regeneración. Dice la palabra por el apóstol Pedro que hemos sido renacidos no de simiente o de enseñanza humana o simiente humana, sino de una simiente incorruptible por la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que hace vida, pero cuando la ponemos dentro de su contexto. Y lo segundo que vamos a ver es qué dice el texto a mi vida según la exégesis. Cuando hago exégesis, ¿qué dice para mí? Bueno, lo primero es que esto no es una definición, aunque intrínsecamente tiene una definición de amor, no está tratándose el tema para eruditos en conocimiento teológico, conocimiento religioso de alguna disciplina. No es que dice, mira, vamos a definir, tomen lápiz y papel, definamos química. La química es la ciencia que es... No está haciendo una definición. El apóstol no le dijo a la iglesia, tomen lápiz y papel y vamos a definir lo que es el amor. Ninguna parte del texto completo de la carta está tratando definiciones por sí solas. No es una enciclopedia de definiciones. Por tanto, no lo puedo tratar el capítulo 13 como una sola definición. Aunque tiene intrínseca la definición de amor, esa definición está puesta en un contexto. Eso no es una definición en sí misma, sino que es una reprensión a una iglesia inmadura. Por eso hemos dicho dulce reprensión, porque usó una definición tan gloriosa para ponerles a ellos y reprimirlos. El Dios que ustedes sirven o dicen servir no es así. Este Dios es así. Y ustedes están lejos de este Dios. Bueno, esta iglesia es una iglesia prominente del primer siglo, la iglesia en Corintio. Recuerden que Corinto era una capital de una de las principales regiones del Imperio Romano. Era una de las 4 ciudades más grandes que tenía el imperio, económicamente muy avanzada. Gente educada, una cultura
elevada para la época, una cultura griega. Entonces, los miembros de la comunidad de fe en Corintio eran gente pensadora, era gente sin problemas económicos, era gente que tenía un estatus distinto. Entonces, era una iglesia importante. Más aún, ellos habían recibido la visita del insigne apóstol Pablo, que se quedó con ellos discipulándolos durante 1 año y medio. Hicieron un discipulado express. Nosotros lo vamos a hacer en 5, ellos lo hicieron en 1 año y medio. Pero la diferencia es que estaba 6 horas cada día el apóstol Pablo predicándole durante 1 año y medio. Todos los días, predicando 6 horas. No eran sermones de 40 minutos como ustedes están acostumbrados. El apóstol Pablo predicaba 6 horas por día. Entonces era mucha enseñanza, ellos fueron dotados de esto. Y al despedirse entonces deja una iglesia dotada de un conocimiento de Dios, y él advierte que esta iglesia está dotada de dones. De hecho, es más, si usted revisa la carta, ellos tienen los dones en ejecución, los carismas de Dios. De hecho, en el capítulo 12 son tratados los dones y se hace el listado de los dones espirituales, los carismas que el Espíritu Santo ha entregado a la iglesia. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, lengua, interpretación de lengua, sanidades, profecías. Bueno, todas las características del Espíritu estaban en ellos. Pero cuando usted revisa ya estos 16 capítulos, se va a dar cuenta. Yo hice un pequeño resumen cómo estaba la iglesia. Una iglesia que había recibido la instrucción de Pablo. Una iglesia que tenía todos los dones. Una iglesia que tenía bienes materiales. Una iglesia que estaba bien situada. O sea, podríamos decir que es la iglesia en la cual yo quiero caminar. Obvio, donde me dicen, ahí están todos los dones. El apóstol Pablo fue su enseñador. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué iglesia busco? La iglesia de Corinto. Es seguro que me voy para la iglesia de Corinto. Pero miren el estado de la iglesia de Corinto. A esta iglesia, el apóstol Pablo los va a reprender con esta reprensión del capítulo 3. Entonces ya vamos entendiendo que cuando leo el capítulo 13, esta definición de amor es una dulce reprensión a una iglesia. Los está reprendiendo. ¿Por qué? Algunas características de ellos. Eran súper impacientes, se impacientaban unos con otros en las reuniones. O sea, eran impacientes. No, el pastor no lo está haciendo bien, yo no lo hubiera hecho así. Pastor, páseme el micrófono. No lo quiero hacer yo. Y se paraba la hermana ya, no, pastor, mire, el apóstol Pablo dijo esto otro. Y empezaban las reuniones, eran verdaderas disputas. Así. No, dice el apóstol Pablo, los tiene que enseñar, dice, hable uno, después hable el otro, pónganse en orden. Ellos interrumpían nomás. Ustedes son fenomenales, están en silencio ahí. Qué bueno. Bueno, otra característica, se mostraban envidiosos de los dones que otros tenían. Entonces ellos consideraban que habían dones superiores que otros. Dice, no, el don de profecía es mayor. No, es que yo tengo el don de lengua. Dice, el apóstol los tiene que reprender, pues les dice, bueno, yo quisiera que todos hablen en lengua, pero mejor que profeticéis. O sea, procuren la palabra. Pero ellos siempre pensaban que habían dones que eran más importantes que otros. Y calibraban a las personas por los dones. Qué inmaduros. Eran súper orgullosos. Yo después les voy a dar algunos textos en los minutos que tengo, de algunos textos que dan base a lo que le digo. Eran criticones. Escúchanos, Señor, te rogamos. No mostraban modestia en su conducta. Procuraban hacer valer sus derechos, pero dañaban a otros. Yo soy más importante. Eran, como decimos acá en Chile, eran súper chispitas. Se dejaban provocar con facilidad. Les salía el viejo hombre, la vieja mujer, rápido. No tiene nada que ver con cosas aquí. Usted sabe cómo pienso yo, ¿ah? Usted sabe cómo soy yo, ¿ah? Aquí nada de cosas.
Así eran ellos, se dejaban provocar con facilidad. ¿Sabe lo que estaba pasando? Y el apóstol Pablo lo escribe. Ellos, los problemas de división de la iglesia, como no encontraron solución dentro de la iglesia, demandaron en los tribunales. Fueron a la justicia ordinaria a llevar los problemas a la iglesia. Imagínense lo que significaba eso. Dice el apóstol, pero no lo entiendo cómo ustedes, si tienen la luz de Dios, están llevando los problemas de la iglesia a que se los resuelva un juez del mundo. Aplaudían los pecados dentro de la iglesia en vez de exhortarlos o enseñar o corregir. Había incesto. Dice que el hijo convivía con la madrastra. Abusaban de la cena del Señor. De hecho, sea de paso, a fines de marzo tenemos nuestra esperada Santa Cena. Pero ellos decían, tenemos que hacer una convivencia, como hemos peleado todo el año, estamos tan divididos, hagamos una reunión que le vamos a llamar ágape. Y se hacían su convivencia, su asado, quién pone la carne, la ensalada, yo pongo la parcela, yo tengo piscina, mesa de ping-pong, vamos, ahí llevamos a la iglesia de paseo para que todos nos pongamos en comunión. ¿Ve que no es nuevo esto? Ellos lo hacían. Y lo hacían antes de la cena. Y tanto tomaban que llegaban a tomar la Santa Cena ebrios. Entonces el apóstol dice, pero qué indecoroso, ¿cómo vienen a tomar la cena en esas condiciones? No, es que somos compadres, a ver, sí, estamos unidos por la gracia del Señor y unidos los compadres ahí, curados, borrachos, a tomar la cena del Señor. Indecoroso. Esa es la iglesia. ¿Y usted cree que a una iglesia en estas condiciones, viendo este estado, el apóstol dice, bueno, saquen lápiz y papel, les voy a definir el amor? ¿Qué sentido tiene? Es como hablarle de amor a una estatua de mármol, es como usar el texto, por cualquiera dice el amor es sufrido, es benigno. Es usar el texto fuera de su contexto. Entonces, ya con toda esta información, vámonos derecho al texto mismo y pongámoslos dentro de su contexto. ¿Por qué está diciendo que el amor es sufrido? Que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque este amor nunca deja de ser. ¿Por qué lo está diciendo el apóstol? Ya está teniendo sentido en nuestra mente, creo. Porque justamente todas estas cosas son las que las iglesias estaban cometiendo. Necesitaban enfrentar este grado de inmadurez con el amor de Dios. Y para entender esto, decir que hay 3 clases de amor definidos en la Escritura, y sobre todo para los griegos. Está el amor eros, que es el amor romántico, el amor de parejas. De ahí viene lo erótico, eros. De ahí viene la palabra eros. Entonces, cuando define el amor, no se está refiriendo al amor eros, no usa esa palabra en el griego. Tampoco está usando la palabra filia como el amor de hermanos o de amistad, filial, el amor filial que se debe tener la congregación, el amor de hermanos. No estaba definiendo ese amor. No es un amor de amistad, no es una convivencia lo que necesitaban ellos. No necesitaban el amor eros, necesitaban un amor superior para enfrentar esta condición. Y la palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a un amor distinto que no genera el hombre es el amor ágape, que es el amor de Dios, la esencia de Dios puesta en acción en el corazón del creyente. O sea, es Dios interviniendo un corazón caído, un corazón pecaminoso, un corazón engañoso, y Él colocando una transformación en nuestro interior que nos impulsa a todas las características que habla ese amor. Entonces, cuando
el capítulo 13 me habla del amor, no me está pidiendo condiciones a mí, sino me está reprendiendo. Tú necesitas el amor ágape de Dios, que ponga en acción al Espíritu Santo dentro de tu corazón para que puedas tener estas características. No confíes en ti, no confíes en tu propia opinión, no confíes en tus argumentos, ni menos confíes en tus sentimientos, porque tus sentimientos harán de una iglesia dividida. Florecerá el orgullo, florecerá la vanidad, la jactancia, todas estas características que te alejan de Dios. Pero el amor puesto en acción en el corazón del creyente es Dios trabajando para que ese amor sea maravilloso en nuestras vidas. Recuerde que el gran problema que ellos tienen son la inmadurez del ejercicio de los dones. Por eso que, si se dan cuenta, el capítulo 13, si lo ve en su Biblia, está después del capítulo 12 y está antes del capítulo 14. ¿Por qué lo dejó ahí? Porque en el capítulo 12 les dice el apóstol Pablo cómo los dones están ordenados en la iglesia y cómo el Señor fue seleccionando a vidas que estaban condenadas al infierno, que por su gracia Él rescató, regeneró con su poder. Ahora los invita a servir dentro del cuerpo de Cristo, asignándole a su soberana voluntad dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y va seleccionando. Él decidió, porque si hubiera elegido yo, ¿qué don hubiera elegido? Si usted tuviera que elegir un don, qué bueno que no somos nosotros los que elegimos los dones. O sea, a lo mejor si somos más carismáticos tendríamos puros dones de lengua aquí y venimos al culto, cantamos y no nos entendemos nada y nos vamos para la casa enanos, porque puro hablamos en lengua. Porque la gente que le gusta puras manifestaciones, oh, la iglesia muerta, oh, nadie dice amén, nadie danza, le gusta una cosa. Pero ese mismo que le dicen, hoy aquí nadie dice amén, aquí nadie danza y todo, no les gusta estudiar la palabra. Disparan a los teólogos. La palabra teología le hace urticaria. ¡Ay, teología! ¿Ve que hay inmadurez? Si nosotros tuviéramos que elegir los dones que la iglesia tiene que tener, es un caos esto. Entonces el Señor dijo que es soberano, dijo, no, lo tengo que hacer yo. Yo llamo, yo elijo, yo transformo, yo regenero y yo le asigno el don para que sirva, para que sea útil para la obra del Señor. Por eso no es un inútil. Y todos fuimos llamados siendo inútiles para ser útiles en las manos del Señor. ¿Cuándo vamos a ser útiles? Cuando el don que Dios nos regaló sea puesto a disposición del Señor, al servicio de la obra del Señor. Entonces en el capítulo 2 están esos dones. Y termina diciendo el versículo, miren, versículos 29 y 30 del capítulo 12. ¿Son todos apóstoles? Obvio que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Obvio. No todos hacen todo. ¿Qué les dice? Procurad pues los dones mejores. El apóstol Pablo entonces dice que hay dones mejores que otros. Lo que está diciendo, procura el don mejor. ¿Cuál va a ser su mejor don? ¿Cuál será el mejor don suyo? ¿Cuál será el mejor don mío? Cuando dice procura el mejor don, los dones mejores, procura. ¿Cuál será el mejor don? Para mí el mejor don es el que el Señor me dio. Eso es porque como Él es sabio y Él colocó dones en mi vida, el mejor don para mí es el que Él decidió para mí. Procure su don, no el del otro. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente. Ahora, este camino que Él va a mostrar ahora en el capítulo 13 no es algo distinto a los dones, sino que es cómo voy a ejercer los dones dentro de la iglesia para evitar todos los conflictos que había en la iglesia. ¿Cómo se ejerce? Con la fuerza,
con la energía, con el impulso del amor de Dios, el amor ágape. Entonces nos pone a nosotros, y la figura que se me ocurre más gráfica es como un vehículo que está en un depósito de chatarra oxidado, es tomado por alguien, traído a un taller, restaurado. No sé si les gusta ver esos reportajes o documentales donde dejan el auto filete, así le dicen, ¿eh? Ya, nuevo, el convertible lo dejan, pero después de todo un proceso le sacan el óxido, lo dejan impecable y ahí queda el auto restaurado. Y ahí está parado en la puerta. Y puedo decir, este auto anda a 120 kilómetros por hora, 150, tiene un motor, y me puede explicar lo que quiera. Y le dije, ya, probémoslo. Es que no tiene benzina. ¿De qué sirve un auto si no tiene combustible? Entonces lo que está diciendo el apóstol es algo similar. Sus vidas fueron restauradas, Dios le dio dones para que usted sirva a la obra del Señor, pero ¿sabe qué? Te muestro un camino más excelente. Tienes que ponerle combustible a tu vida. Tienes que ponerle el amor ágape. Sin el amor ágape nada podrás hacer. Te vas a quedar ahí anclado a tus emociones, a tus sentimientos, usando y desusando los dones del Señor o mal usando los dones del Señor. Tú necesitas el combustible de Dios. Y me recuerdo de un personaje de la Escritura que justamente le pasa esto, que ha usado su llamamiento, los dones que Dios ha colocado en él, lo ha usado según sus emociones. ¿Se recuerdan de Pedro? Que hablaba el hermano Ibaceta el jueves. Pedro, llevado de aquí para allá, leal pero no leal, niega al Señor, se va. ¿Cómo el Señor restaura esa vida? Lo tiene que restaurar con la esencia del amor. Termina diciendo en el llamado del Señor a Pedro a la orilla del mar y le dice, Pedro, ¿tú me amas con amor de amigo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas con amor de hermano? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego usa el término agapamiento. Significa, tú me amas con la intensidad de Dios en tu vida más de lo que te amas a ti mismo. ¿Tú realmente estás dispuesto a que Dios controle tus sentimientos, tu vida y tus emociones para que me sirvas realmente? ¿Estás dispuesto a negarte a tus emociones? Tus emociones le llevaron a negarme, tus emociones te llevaron a dejar de orar, tus emociones te llevaron a cortarle la oreja a Malco, tus emociones han sido inestables. Pero ¿quieres que yo conduzca tu vida y te guíe realmente? ¿Qué dice Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Le está diciendo, tú eres el soberano que sabe trabajar en la vida. Tú eres el soberano que sabe trabajar en el corazón. Mis errores han sido consecuencia de mis malas emociones. ¿Cuántos quisiéramos, cuántos estamos anclados al pasado y quisiéramos retrotraer esas decisiones que tomamos de mala manera? ¿Cómo me gustaría? Pero el Señor dice, pero yo quiero trabajar en ti para que el agapamiento de Dios actúe en tu vida, transformándolo todo. El camino más excelente, el camino del amor. El 14 dice, seguid el amor entonces, seguid el amor, sigan el amor. Sigan el amor, le dice el 14. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sigan el amor. Sigan esto. Busquen este amor permanentemente en sus vidas. Quiero terminar tomando algunos textos solamente. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Debemos entender entonces, hermanos, que necesitamos el amor ágape en nuestra vida. Termina el texto haciendo un resumen que lo podemos guardar en el alma y dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. El amor de Dios es esencial en nuestra vida. Si yo hablase lengua, Él se coloca en primera persona en el versículo 1. Dice: si hablo lenguas, hasta lenguas angélicas, y no tengo amor, ¿de qué sirve? Dice: soy un metal. La esencia del cristianismo es el amor de Dios, pero no como una definición abstracta en el capítulo 13. Muchos cristianos definen el amor de Dios. Hablan de su amor y dicen: háblame del amor de Dios, y usan porque de tal manera, y lo tenemos como un conocimiento. Pero lo que está diciendo acá: pon el amor de Dios en acción en tu vida. Esa es la esencia del cristianismo. No es teoría, no es la mera teología, es la fuerza divina del accionar de Dios dentro del alma que va a permitir a usted sufrirlo todo. ¿Qué vamos a sufrir? Las diferentes situaciones de nuestro propio carácter. ¿Qué tenía problema esta iglesia? Dentro y en el corazón tenían que sufrir para negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir al Señor. Tenían que negarse, comprendiendo que la esencia del amor es todo. Es la plenitud que necesita la iglesia, es la plenitud que usted necesita. Necesitamos esa fuerza, esa energía. Tal vez hemos servido a Dios con amor de amigo, con amor de simpatizante, con amor de hermano. ¿Con qué amor ha servido al Señor? Con romanticismo. Es que yo desde mi abuelito era cristiano, yo también soy cristiano, es que todos hemos sido cristianos. Pero la fuerza del amor de Dios está ahí, la esencia en su alma. Provocó en usted el impulso a servir al Señor, a adorar al Señor, a amar a su entorno, a respetarnos, a amarnos. Porque lo que dicen estos textos es una gran verdad. No solo que el amor es esencial en nuestra vida, sino que el amor es eficaz para provocar cambios. Es eficaz para la unidad del cuerpo de Cristo. Es eficaz para el crecimiento de los miembros de la iglesia. Es eficaz para congregar a las personas que vengan y dejen sus emociones de lado y reciban este impulso divino que necesitamos. Es una dulce reprensión para nuestra alma, porque solo este amor es el amor eterno que nos llevará a la gloria. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué no viene? Es que no tengo ganas, es que se me acabaron las fuerzas, se me acabó el ánimo, es que estoy peleado, estoy distanciado, es que dijeron esto de mí, es que dijeron esto otro, es que a mí no me reciben, es que yo quiero hacer esto, es que nadie confía en mí. Usted busque la lista de excusas, la lista de crisis. Y estos peor, se fueron a los tribunales de justicia buscando. Si tan solo hubiesen escuchado la voz del maestro decir: ¿me amas más que estos? ¿A quién se refería cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? Se refiere a 152 pescados. Grandes, eran crecidos. Cuando llegaban las redes, ellos se escabullían, entonces lograron crecer. Eran diestros en su vida, en su hábitat. No le llegaban las redes. Pero cuando la voz del Eterno habló esa madrugada en ese mar de Galilea, dijo: peces, vayan a la red. 152
estuvieron dispuestos a ir y meterse en la red porque el Señor lo había mandado. No cuestionaron nada, solo fue el impulso de Dios que los llevó a meterse en la red. Y ahora el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿y tú me amas más que estos que obedecen, que reciben el impulso? ¿Me aman más? Te vas a meter en la red del Evangelio, te vas a meter en la red de mi gracia, en la red de mi amor. ¿Me amas con amor de hermano? ¿Me amas con amor simpático, con amor de amigo? ¿Cómo ama el Señor? Le digo: Señor, tú lo sabes todo. Yo no puedo amarte con ese amor de agapamiento, de ese amor, del amor puesto en acción. Te necesito. Y esto es la dulce reprensión del apóstol. ¿Saben, iglesia? Necesitan el amor de Dios. Necesita que ese amor de Dios venga a su vida y le dé la fuerza para que usted preserve su alma en la gracia del Señor y nos miremos con el gozo del Señor. Yo estoy absolutamente seguro que Dios está trabajando en usted. Estoy absolutamente seguro que Dios está trabajando en su vida y que usted es la obra del Señor. Tengo que mirar a mis hermanos y todo, nunca mirar a mi hermano con sospecha, con crítica, como ellos criticaban, como ellos se envidiaban, como ellos tenían celo, como tenían pleitos. Lea la carta, es terrible. Es la iglesia dotada de dones, pero la iglesia más dividida del Nuevo Testamento. Es una dulce advertencia para nosotros, hermanos, de impulsar nuestra vida con el amor eterno de Dios, porque ese amor nunca deja de ser. Lo fortalecerá en la enfermedad, lo fortalecerá en la crisis, lo ayudará. No dependerá de su ánimo para servir al Señor. No dependerá de su tiempo. Algo lo impulsará. Antes le dice el Jesús al apóstol le dice: antes tú ibas para donde querías, pero ahora te ceñirá otro te vestirá. Y el Señor nos viste con vestimentas de salvación, con su amor eterno. Esta mañana yo le invito a que reflexione dentro de su alma. Y si la energía de este amor glorioso está impulsando el quehacer de su vida en el Señor. Y si no, vamos delante del Señor y digámosle: Señor, necesito ese amor. Necesito ese amor en mi vida. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.